Y le doy gracias a Dios también por los tiempos que estamos viviendo, tan peligrosos, como hace unos momentos escuchábamos, tiempos feroces, tiempos violentos, tiempos muy duros, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, tenemos que recordar que es cuando la gracia va a sobreabundar. En los últimos meses que ha comenzado a ser sacudido esta nación, ya veníamos anunciando desde hace muchos años lo que los profetas hebreos profetizaron hace más de 2600, 2800 años. Que antes de Jesucristo regresara no iba a ser Rusia, ni la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni Estados Unidos, la nación que iba a ocupar la preeminencia política, económica y militar mundial, sino que iba a volver otra vez a ser revivido el Imperio Romano. Y ante nuestros ojos, nosotros somos la generación que estamos viendo con nuestros ojos la caída que tuvo Rusia en 1989, aunque ese oso está volviendo otra vez, después del invernar algunos años, está comenzando a vorazmente a tratar de avanzar a apoderarse el petróleo en el Medio Oriente. Ya comenzó con la República de Georgia hace algunas semanas o meses. Vemos también ante nuestros ojos la caída económica del más grande poder político, militar y económico que ha tenido el mundo en los últimos aproximadamente 50 años desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica. Esta caída económica que está sacudiendo a esta nación es exactamente lo mismo que le sucedió a la nación de Israel. Israel llegó un momento en el que estaba demasiado cómodo. Creían que eran el pueblo escogido de Dios, consentido de Dios, por lo que nunca nada les iba a suceder. Y esta nación ya tiene muchos años predicando un evangelio que se ha propagado como una epidemia infecciosa y que ha llegado a México, a Centroamérica, a Latinoamérica, a la mayor parte del mundo. Es una epidemia de un evangelio barato, fácil, donde ahora se comparte que Dios quiere que todas las personas pues sean prósperas, que tengan seguridad, que tengan éxito. Y aunque esto es verdad, porque hay una parte, ¿verdad?, que dice la Biblia que Dios quiere, como en Jeremías 10:11, que mis pensamientos para ustedes, y 29:11 son de prosperidad y de paz. También hay otra parte en la Biblia que dice que estas bendiciones de seguridad y de bendición y de prosperidad están condicionadas a nuestra santidad y a nuestro temor de Dios. Y esto es lo que no se predica. Entonces se le está dando a la gente un mensaje demasiado fácil y barato, donde todo es peace and love. Todo es paz y todo es amor. Ahora a la gente se le hace sentir bien en las iglesias. Ya la doctrina del pecado, la doctrina del infierno, la doctrina de los juicios está totalmente abandonada. Y se ha entrado a una comodidad tal en esta nación en la que el pueblo americano, y yo pienso que como esta epidemia se ha propagado, el mundo entero no está preparado, amados santos, para enfrentar la agonía que tenemos delante, la tribulación que tenemos delante y los fenómenos cataclísmicos y las catástrofes personales que van a comenzar a sucederse, donde los cristianos van a preguntar, ¿y dónde está la prosperidad? ¿Y dónde está la seguridad? ¿Y dónde estaba la garantía de esto y la garantía de aquello? Entonces, cuando comenzamos nosotros a analizar bien la Biblia, nos damos cuenta que se ha predicado selectivamente. O sea, se han tomado pasajes, pues este pasaje es el que me habla del amor, y este es el pasaje que me habla de mi seguridad, y se ha escogido en la Biblia ser predicada de esta manera, y no estamos leyendo todo el consejo de Dios. Vamos a llegar el tiempo donde vamos a escribirnos, y le voy a decir a Chuy, te escribe tu compañero en la paciencia, en el reino y en la tribulación. Vamos a escribirnos donde, y el diablo ha escogido a muchos de ustedes para meterlos a la cárcel y matarlos. Vamos a comenzar a escribirnos cuando la Biblia dice que le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Vamos a comenzar a vivir en un mundo donde ese mundo no existía en la predicación que se ha llevado a cabo en los últimos años. Repito, un mundo fantasioso,
un mundo de Cenicienta, de Alicia en el País de las Maravillas. Hay congregaciones donde inclusive están tocando música de los Beatles diciendo, Only need is love, oh, 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 oh. Y donde verdaderamente creen que lo que necesitamos es amor, ¿verdad? Y estos son, yo siempre lo he dicho, marihuanadas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente solamente necesitamos amor en un mundo donde no existiera el pecado. Lo acabamos de escuchar hace unos momentos, que vivimos un mundo donde se tiene que usar la fuerza, la violencia, desgraciadamente, donde necesariamente tiene que haber guerras necesarias por causa de la maldad y del pecado. Tiene que haber policía, tiene que haber soldados, tiene que haber jueces, tiene que haber cárceles. Entonces no solamente necesitamos amor, también necesitamos nalgadas. Y necesitamos cuero exactamente igual que los niños. Un padre que le da a su hijo puro amor es sentimentalismo. Tenemos que tener la sabiduría para combinarlo, ¿verdad?, con la disciplina también. Abran su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, y quiero compartirles un mensaje que titulé Los falsos profetas y la brujería. Los falsos profetas, o podríamos traducirlo moderno, los falsos predicadores y la brujería. Dice en el capítulo 13 de Ezequiel, versículos del 1 al 9, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay! Y esto nos habla de dolor. ¡Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová. En este pasaje, al igual que el profeta Jeremías, estos dos profetas comenzaron a defender la palabra de Dios. Y exactamente la historia se vuelve a repetir antes de la segunda venida de Cristo, ya que en su segunda carta el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que así como hubo falsos profetas, así también habrá falsos maestros antes de que venga Cristo. Entonces vamos a trazar un paralelo de lo que está pasando en aquel tiempo, porque el corazón del hombre es el mismo. El deseo de la popularidad, el deseo de halagarse a sí mismo, el deseo de caerle bien a la gente, el deseo del dinero, el deseo de las mujeres y el orgullo han sido los mismos desde que Abel mató a Caín. Así que el ser humano no ha cambiado, han cambiado las épocas, la cultura, pero el corazón humano persiste siendo perverso y engañoso más que todas las cosas. Veamos en primer lugar los pecados de estos falsos profetas. Y dice en primer lugar en el versículo 2 que estos profetas predicaban sus propias ideas en primer lugar y no la palabra de Dios. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Vamos a profundizar un poquito en esto. La palabra corazón en el hebreo es la palabra lev, L-E-V de Víctor, lev, y significa los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto.
Entonces, cuando nosotros estamos hablando del corazón humano, estamos también asociándolo con la palabra nous o mente, porque se usa intercambiablemente la mente o el corazón. Vamos a Jeremías capítulo 17 para que podamos tener una plataforma un poquito más sólida y entender con más claridad lo que significa que estos hombres de antes y de hoy profetizan de su corazón. Jeremías 17, versículo 9. En este versículo, Dios nos da una radiografía del ser humano y nos muestra algo asombroso y profundo. Se nos dice que el corazón, ¿qué es el corazón? Los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto son engañosos. En otras palabras, esta palabra abof en el hebreo significa chuecos y torcidos. Vamos por orden. Todos nuestros sentimientos, aquí no hay excepción, Este es un cuadro radical y lo voy a explicar. Todas nuestras emociones humanas, nuestro intelecto y nuestra voluntad está totalmente desviado, chueco de lo que es la voluntad de Dios. Y dice que esta torcedura y esta cosa chueca de nuestros sentimientos y voluntades está mucho más torcido que cualquier otra cosa y además es perverso. Esta palabra anaj en el hebreo significa incurable. De acuerdo a Dios, amados santos y amados pastores, damas y caballeros, de acuerdo a la Biblia, el ser humano no tiene ninguna medicina para cambiar interiormente su vida. Y como el ser humano sabe que algo está sucediéndole y que es autodestructivo, pues entonces el diablo ha sustituido, como lo vamos a ver más adelante, en lugar de que sea la palabra de Dios, introdujo, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría, neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, marihuanos anónimos, locos anónimos, etcétera, etcétera, para tratar de aliviar un poquito la condición humana. Y aunque todas estas instituciones tienen cierto altruismo, y pues sí, deja de tomar, ¿verdad? Ya no es borracho la persona, pero sigue golpeando a su esposa, ya no es neurótico ni es marihuano, pero sigue robando, ya no es ni borracho ni marihuano, pero de todas maneras va camino al infierno. Entonces, la psicología entra para abordar el problema del ser humano mentalmente. Sigmund Freud se equivocó al atribuir el problema humano a la psique, a la mente, y comenzó a hacer experimentos con pacientes neurasténicos. Entonces, como Freud no sabía que el problema humano va más allá de la mente, trasciende la mente, y porque va hasta el espíritu se remonta, le atribuyó el problema humano, a la conducta, a la mente. Entonces, si tú vas a un psicólogo, 100 años después de que la psicología ha cubierto la mayor parte del planeta, los psicólogos y los psiquiatras no pueden tratar ni darle ninguna terapia a ningún ser humano más que a través de chochos. Te enchochan. En pocas palabras. Eres neurasténico, maniático, depresivo, psicótico, esquizofrénico, chochos, Equanil, Valium, Prozac, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no pueden cambiar la conducta humana más que mitigar químicamente el cerebro para tratar de que esa persona pueda estar envenenada o intoxicada o más bien drogada, porque son drogas los chochos, cualquiera que tome tranquilizantes está bajo drogas. Así que no critiques a tu hijo si es cocainómano y es marihuano y tú te enchochas para levantarte, un chocho para acostarte, etcétera, etcétera, porque eres igual que tu hijo de marihuano y de cocainómano, porque son drogas. Entonces, la Biblia nos muestra que es incurable porque solo existe una sola medicina, de acuerdo a Dios, para curar las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto, y es la sangre de Jesucristo. Es la única medicina que existe, la sangre derramada en una cruz. Entonces, es incurable la situación del ser humano de acuerdo a la Biblia. Y cuando el ser humano se divorcia de su parte espiritual
y comienza a confiar en su parte psíquica o mental, comienza a imaginarse, como lo dije antes, marihuanadas. Y comienza una persona a decir, el Señor dice que en esta iglesia van a brotar ríos de agua viva y que el hermano es el hombre escogido de Dios y el ungido para traer el avivamiento en tal y tal parte. Bueno, todo eso que esa persona está diciendo, ¿de dónde lo sacó? Porque no está en la Biblia. La Biblia es un libro que se nos fue dada completito. La Biblia está completa. ¿Cómo se llama? La palabra de Dios. O sea, no hay, de fuera de este libro no hay palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Está completo. Estamos completos en él. Es suficiente las cosas que pertenecen a la doctrina y a la piedad para nuestro crecimiento espiritual. Toda palabra de Dios es útil para redarguirnos, construirnos, edificarnos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Deseable es más que el oro, más que las perlas y más que el orito que está apareciendo en las manos de muchas gentes ahorita, y que les aparecen perlas y diamantes. Yo les digo, hay algo mucho más valioso que eso, que es la palabra de Dios, y la Biblia lo dice. Entonces, ojalá que les aparecieran versículos escritos. ¿Qué van a hacer con esas babosadas, verdad? Pero así está la iglesia y se lo están creyendo. ¿Pero por qué lo están creyendo? Porque el pueblo de Dios así lo está queriendo, así lo están aceptando, porque el pueblo de Dios está acostumbrado a comer chatarra. Si tú tienes a un niño ahorita y le das papitas, pizzeroles y Coca-Cola, y le pones brócoli, zanahorias y jugos de betabel, etcétera, etcétera, ¿qué te va a escoger? La Coca-Cola, las papitas y las pizzerolas, porque están acostumbrados ya los niños de nuestra generación a comer chatarra. Ya no aprecian la buena comida. Así está el pueblo de Dios, muriéndose de hambre. Y por eso van de congreso en congreso tratando de que sus emociones, que son engañosas, sus sentimientos, que son engañosos, su voluntad y su intelecto estén levantados por media hora, y aquí está el Señor, y aquí está el Espíritu Santo, arriba, 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 y después sales como la borrachera y es peor el aterrizaje. Te emborrachas y estás aquí, viva Zapata, viva Pancho Villa, y con 2 o 3 de mota, ¿verdad? Aquí, pasa un sototote, y pasa la mota, y aquí estás todo locotochón. ¿Y cuánto te va a durar? 4, 5 horas, 6 horas, y cuando aterrizas, estás otra vez en la misma situación. Entonces, todas estas gentes están así, ¿verdad? De congreso en congreso, arriba, 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 y regresan a sus iglesias y siguen lo mismo. ¿Por qué? Porque un congreso no te va a hacer lo que te hace diario el vivir y el desarrollar el hábito de estar en la palabra de Dios. O sea, no hemos aprendido a ser discipulados. Esta semana pasada estuve en San Diego y me invitaron a un congreso. Fueron bastantes, como 600, 700 líderes de Monterrey, de Tijuana, de aquí, de Los Ángeles, etcétera, etcétera. Y nos fuimos a un campamento allá cerca de las montañas. Y me decían los hermanos que querían una campaña evangelística ahí en uno de los estadios, que iban a juntar 8,000 y 10,000 personas. Y les dije, y después de que se conviertan, supongamos, 1,000 personas, ¿a dónde las van a mandar? ¿A dónde les van a mandar? Les dije, ¿a sus iglesias infectadas? ¿A sus iglesias enfermas? ¿Qué alimento les van a dar? ¿Quiénes son los pastores ahorita que están discipulando a su rebaño y que están pasando tiempo con su rebaño enseñando la palabra de Dios? Entonces, yo creo que por eso, en los últimos años se ha perdido mucho el evangelismo, porque es más importante comenzar a sanar a los líderes y sanar las iglesias y las incubadoras donde están haciendo los niños que están infectadas, limpiarlas y purificarlas antes de seguir propagando la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual tenemos este tipo de seminarios. Es 1000 veces mejor juntar a 10, 100, 200 personas y que vayan a sus lugares y a sus iglesias y que lleven la pureza de la palabra y el amor por la verdad, que seguir propagando una epidemia. Estos profetas, regresamos a Ezequiel, dice la Biblia, y lo comprendemos un poco más, profetizaban de su propio corazón. O sea, eran imaginaciones de ellos, eran pensamientos de ellos, eran ideas de ellos, pero no era la palabra de Dios. ¿Qué cosa es un profeta en el Nuevo Testamento? No es alguien que habla del futuro
a menos que diga, así dice la Biblia. Cualquiera que diga va a temblar en el 2000, se va a acabar en el 2012, ese no es un profeta, porque si no está la Biblia, a la ley y al testimonio. Y si no es porque no les ha amanecido. Y aquel que se atreva a agregarle o a quitarle las maldiciones y las plagas, dice Apocalipsis 22, caerán sobre su vida. Entonces, esta es la palabra de Dios y Dios nos ha dicho que nos la comamos. Esto que está aquí. Y cuando yo hable, si yo soy un profeta, hablo lo que está escrito aquí. No lo que yo soñé o me imaginé que era o la visión que tuve. Se me apareció Juan Diego anoche. Estas son ideas e imaginarios y se está aceptando. Hace poco vi una famosa profeta, me reservo su nombre, y a todos los que estaban ahí, tú el Señor, y tú esto, le digo, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde salió esas cosas? ¿Quién es ella, el Espíritu Santo? Y se caían hacia atrás, y sí, amén, etcétera, etcétera, de su propia imaginación, y Dios está contra ellos, y se está acabando eso. Porque están recobrando el sentido o sus 5 sentidos. Y comenzando a descubrir que no es palabra de Dios. En lugar de proclamar la pura y saludable palabra de Dios, proclamaban estos pastores, estos profetas y actualmente sus propias ideas, sus propios pensamientos y sus propios razonamientos. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, si alguien quiere, como le dije a un hermano el otro día, oiga hermano Aldulcin, que yo soy profeta de Dios y Dios me dijo, le dije, mira, eso que Dios te dijo, le dije, si es de Dios, recórtalo, imprímelo, pégalo a la Biblia y ponle segunda de Pancho 2:1. No me digas que Dios te dijo porque no está en la palabra de Dios. Esos son diarreas mentales. Y traigo palabra de Dios. Dime que la palabra de Dios, si alguien llega y me dice, Armando, fíjate que Dios dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Este hermano me está dando una palabra y yo la necesitaba en ese momento, y en ese momento él me está hablando proféticamente. No me está hablando de sus propias ideas, me está hablando la palabra de Dios. Pero como la gente ahora, escúchenme con mucho cuidado, ya no memoriza la Biblia, como la gente ya no la estudia sistemática ni inductivamente, entonces tiene que decirte, es palabra de Dios, e inventan cosas. Y como deberíamos de guardar la palabra, sobre toda cosa guardar la palabra, de día y noche meditarás y la guardarás para que hagas todo, y entonces prosperarás tu camino, y todo te saldrá bien cuando la memoricemos y la guardemos y la almacenemos día y noche en nuestro corazón. Entonces cuando hablamos la palabra de Dios y podemos decir con autoridad, así dice el Señor, porque estamos hablando la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a estas palabras y a la doctrina, está envanecido. Nada sabe. Delira, ahí están las marihuanadas. Deliran acerca de cuestiones, contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, disputas necios de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vivimos un tiempo de compromiso, un tiempo de desafío, un tiempo de tentaciones, un tiempo donde todos los valores, todo aquello que fue construido con lodo, se está comenzando a derribar. Pasamos en segundo lugar en Isaías, y la segunda acusación que les hace en el versículo 3 es que estos falsos profetas o predicadores seguían su propio espíritu y no el de Dios. Así ha dicho Jehová, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Sabían ustedes, santos de Dios, que los cristianos somos vulnerables a los ataques de Satanás? Y durante mucho tiempo se comenzó a predicar que el diablo no podía tocar a los cristianos porque nosotros le pertenecíamos a Jesucristo, y esto es una verdad.
Nosotros somos de Él y le pertenecemos eternamente a Jesucristo. Esto es verdad. Pero también es verdad que si no nos ponemos la armadura de Dios, ¿qué nos pasa? Viene Satanás y por afuera te hace así como Bambi, crachi, crachi, crachi. Nos viene a rascar nada más. Dice la Biblia, si tú no traes la armadura completa, los dardos de fuego del maligno, las flechas que atacan, ¿y a dónde entra? ¿A dónde entra una flecha del maligno? ¿Verdad? Van todas dirigidas a la mente, porque aquí es el centro de la batalla. La mente es donde se libra la batalla entre el bien y entre el mal. Todos los ataques de Satanás van dirigidos principalmente a la mente. Y entonces comienza Satanás a meter ideas a un hombre llamado José Smith, que fundó los mormones, y comienza José Smith a creer que se le apareció un ángel Moroni, y no se acuerda de Gálatas 1 del 6 al 8 que dice, Pablo, si yo me les aparezco y les digo soy Pablo, o se les aparece un ángel y les predica otra cosa que no está en la Biblia, sea maldecido, sea anatema. Pues este hombre, ¿verdad? Si hubiera creído a la Biblia, hubiera rechazado esa visión y hubiera sabido que no era de Dios, porque el ángel Moroni le dijo, ¿sabes qué, Pepito? Dile a tu esposa que ahora en lugar de ella puedes tener a 9 esposas más. A ver, llega tú a tu casa mañana y dile eso a tu esposa. Mi amor, tuve una visión. Sí, mi amor, yo sabía que tú eras el profeta de Dios. ¿Y qué te dijo la visión? Que tú no eres la única. Te voy a decir, profeta, mangos. Toma tu profeta. ¿Verdad? Te saca de la cama y no vuelves a dormir ahí en 3 días, por lo menos. Pues así amaneció José Smith y le dijo a la señora, fíjate que Dios me dijo que podía tener muchas esposas y que tiene que ir a un monte para poder traducir unas tablas en egipcio cuneiforme, y tradujo las tablas y salió el libro del Mormón. Y de ahí salió la doctrina de los mormones, donde aparte la Biblia tiene en el libro Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio, que son libros con la misma autoridad que la Biblia, inventados por un hombre. Los testigos de Jehová igual, el unitarismo, la cienciología, todas las sectas absolutamente, sin excepción, han tenido a hombres como orígenes de visiones y de sueños mentirosos. Y este es el peligro de apartarnos de la palabra de Dios, de creer que podemos guiarnos por un sueño, y somos guiados por el Espíritu Santo, quien usa la Biblia. Veamos Juan capítulo 16 en el Nuevo Testamento. Y estos profetas en tiempos de Ezequiel no eran guiados por el Espíritu de Dios. Ellos no se guían al Espíritu de Dios que usa la Biblia, sino se guían su propio espíritu. Lo vamos a explicar también. Dice Juan 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad. O sea que existen en el universo ¿cuántos espíritus? No, existen en el universo billones de espíritus. Los espíritus de los ángeles caídos, los espíritus de los ángeles buenos, los espíritus de los demonios, los espíritus humanos, millones de espíritus existen, y solo un espíritu, de los billones que existen, solo un espíritu es verdad. Y ese tiene que ser el Espíritu de Dios. Y el espíritu antagónico al espíritu de verdad es el espíritu de Satanás. Porque él es el padre, el progenitor, el originador de todas las mentiras que van en contra de la voluntad y del conocimiento divinos. Satanás. Él es el instigador de los mormones, de Elena de White, de la doctrina de los testigos de Jehová, del unitarismo, de la cienciología, de todas las sectas ahí por ahí, del Pare Sufrir, del catolicismo romano, del Islam, del zoroastraísmo, del budismo. Él es el originador, Satanás, de todas esas mentiras que van en contra del conocimiento de Dios. Todo aquello que vaya contra la palabra es satánico. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida,
Ahora ya no creo yo en Freud, ni en Marx, ni en el Che Guevara, ni en Friedrich Nietzsche, ni en el socialismo, ni mucho menos. Comienzo a tener otro software que comienza a introducirme Dios y que se encuentra en la Biblia. Mis antiguos pensamientos y programas comienzan a hacerse a un lado. Comienzo a aceptar el programa de Dios. Mi disco duro comienza a ser revolucionado y cambiado, transformado totalmente. Y ahora tengo que someterme, porque Cristo no es solamente mi Salvador, Él es mi Señor. ¿Qué significa? Me tengo que someter a Él. Ponerme debajo de su autoridad. Y no volver a creer nada que no esté en la Biblia. Cuando hoy me dicen, ay Armando, tú eres un escéptico que no crees nada, es que a mí no me mandó Dios creer nada que no esté en la Biblia. Entonces no tengo por qué creer tus diarreas mentales. No tengo por qué creer las cosas que tú me estás diciendo. ¿Dónde me manda la Biblia que tengo que creer eso? El otro día un predicador en México, así en su reunión en su iglesia, que vengan los ángeles de Dios a ministrarnos el Espíritu Santo. Que vengan los ángeles de Dios a ministrarnos el Espíritu Santo. ¿De dónde lo sacó? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Que vengan a impartirnos fuerza. La fuerza viene de la palabra. Santifícalos en tu palabra. Los ángeles están para ministrarnos y nunca para someternos a nosotros. Son enviados por Dios y hacen su santa voluntad y nos ayudan a nosotros. Jamás se nos manda a ordenarles. Menos que nos den el Espíritu Santo. Y también se atrevió a decir, vengan los ángeles a que ministren avivamiento. No sé si ese muchacho tenía coca, mota, de las piedras o qué es lo que se metió. Pero esas personas ya rayan más allá de la herejía, ya están enfermos, ya son demonios, me atrevo a decirlo, los que están controlando a miles de predicadores en el mundo, ya son demonios. Ya no es el Espíritu Santo, ahora siguen su propio Espíritu Santo. ¿De dónde viene esto? Porque no quieren conocer la palabra de Dios. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo va a usar para guiarnos a la verdad? La Biblia. Cualquier libro que yo lea en una librería, cualquier cassette que yo oiga, cualquier DVD que yo vea, tengo la responsabilidad, como los bereanos en el libro de los Hechos, de cotejarlo con la palabra, filtrarlo por la palabra, para que yo pueda verdaderamente discernir, distinguir si lo que estoy oyendo es de Dios o no es de Dios. Estos profetas no seguían el Espíritu de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, el apóstol Pablo se los advirtió a los corintios por las locuras que hacían con los dones espirituales también, con el abuso de los dones. Y dice 2 Corintios 11, 4, dice Pablo advirtiéndole a esta iglesia, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o sea, hay el peligro de que alguien llegue y diga en el nombre de Jesús y que tú creas o que yo llegue a creer que porque dice en el nombre de Jesús ya está bien. No soy yo el que sano a estas personas, dicen muchos predicadores, es Jesús. La pregunta es, ¿cuál Jesús? ¿Cuál? ¿El de la Biblia? Vamos a ver qué dijo Jesús de la Biblia acerca de eso. Entonces, hay otras personas que aunque dicen Jesús, no es el Jesús de la Biblia. Por ejemplo, los mormones creen en Jesús. El Islam cree en Jesús. Los testigos de Jehová creen en Jesús, pero no creen al Jesús de la Biblia. Los testigos de Jehová no creen que sea Dios. Los mormones creen que somos dioses chiquitos. Y así cada secta tiene su perspectiva de la persona de Jesús. Y tenemos que conocer quién es el Jesús de la Biblia, porque los corintios estaban amenazados de que alguien predicara a otro Jesús que les hemos predicado, escuchen, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. O sea, ellos ya tenían al Espíritu Santo. Los corintios ya eran salvos. Pero había el peligro de los millones de espíritus que andan pululando a nuestro alrededor, de que si tú no te sometes a la palabra y al Espíritu de verdad, y no tienes una vida de santidad, existe el peligro de que abras tu mente a oír voces extrañas, ideas extrañas,
enseñanzas extrañas que no vengan de la Biblia y que son de espíritus engañadores, por lo cual muchos apostatarán de la fe antes de que venga Cristo. Espíritus mentirosos. Cualquier persona, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro. Cualquier varón que tenga una mala relación con su esposo, y no sana esa relación con su esposa, y es un mentiroso, y trae en su corazón otra mujer que no es su esposa, está abierto totalmente para ser engañado. Puede ser pastor, puede ser misionero, puede ser profeta, puede ser apóstol, fue lo que tú me digas. Hermano, ¿dónde se hace en la Biblia? 1 Pedro 3:7. Maridos, vivid en sabiduría con sus esposas, tratarlas como vasos frágiles, porque son coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hay muchas avenidas por las cuales los demonios se nos dejan venir. Yo no puedo salir de un viaje, yo no puedo acostarme. Como le dije a mi esposa el otro día, mi amor, es una cosa, tú la llevas de ganancia, pero por todos lados, mi amorcito. Porque no te puedo hacer nada. Y si tú me haces algo, ¿verdad? Yo te guardo rencor, amargura, a mí me da duro el Señor, me cuerea. Y siento inmediatamente, ¿verdad? Mi falta de guianza, mi falta de paz, la unción. ¿Por qué? Porque Dios me manda que te ame. Y si no toma a tu esposa, ese es su problema de ella. Pero nosotros se nos manda que las amemos y que llevamos en sabiduría con ellas. Y si no tenemos una relación con ellas santa y limpia y justa delante de Dios, nos abrimos a ser engañados. Y por eso dentro de la iglesia hay ovejas que hay que discipular, cabritos que hay que convertir, y hay zorras, mazacuatas, escorpiones, coyotes y lobos que hay que cazar. ¿No creen que todos en la iglesia son San Anselmo y San Crisóstomo? En todas las iglesias, en tus iglesias, en mis iglesias, en las iglesias de cualquier parte del mundo, en todas las iglesias están infiltrados. Hombres que han entrado infiltrados y otros que por no tener una relación con su esposa comienzan a ser engañados. El pastor no es cierto, no le creo. Comienzan a contaminar porque la amargura es muy contagiosa. Muy contagiosa. Y son la gente, ¿verdad?, que está hable y hable y hable y hable y hable, y arrastran, ¿verdad?, a los discípulos, como dice en Hechos capítulo 20, porque son lobos que comienzan a penetrar, abiertos al satanismo. ¿Dónde se inició su desviación? Con una relación equivocada en su matrimonio. Así de sagrado y de santo es el matrimonio delante de Dios. Regresamos a Ezequiel y vemos, en tercer lugar, que no solamente predicaban sus propias ideas, seguían su propio espíritu, hablaban de su propia imaginación. Era su espíritu, no el de Dios, el origen de sus visiones y falsos mensajes, sino que en tercer lugar, Dios los califica y los percibe como depredadores de la gente. Versículo 4. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Qué grave acusación. Se parecían a las zorras, y no sé si ustedes han estudiado la vida de las zorras. Las zorras rodean siempre una casa o una ciudad esperando carne. Como los opilotes, las águilas, ustedes saben, las águilas como aves, son aves que nunca comen carne muerta. Si hay un perro muerto, un tlacuache muerto en la carretera, vienen los opilotes. Las águilas tienen forzosamente que comer carne fresca, matadas por ellos, conejos que ellos matan, pero no carne muerta, que ya está muerta de 2 o 3 días. Entonces, esto es un símbolo, ¿verdad?, de los demonios, porque los demonios se alimentan solo de nuestra carne. Si tú eres carnal, le estás dando de comer a los demonios. Y los vas a poner gordos, gordos, gordos. Entonces, estas zorras, ¿verdad?, es un retrato de depredadores buscando carne para alimentarse para ellos mismos, no importándoles los demás. Profetas, predicadores, anteponiendo sus intereses personales y los de su denominación o los de su iglesia a los del reino de Dios. En México acaba de suceder una cosa tremenda antes de las elecciones del presidente Calderón, y es que se juntaron los 3 partidos, ¿verdad? Y pues que si fue, que no ganó, que si no ganó, que si ganó López Obrador, que si ganó el otro, etcétera, etcétera.
Y a mí me invitaron a compartir a la Cámara de Diputados 2 veces, un mes antes de las elecciones. Yo les dije esto a 67 diputados de los 3 partidos. Quiero decirles que es un tiempo en el que se requiere de patriotas, no de partidistas. Ya no importa quién haya ganado o quién vaya a ganar, lo importante es ver a México y no mi partido. Y es como ahorita en Estados Unidos. ¿Quién fue el que sacó ahorita la idea de que vamos a olvidarnos de los demócratas y los republicanos? Oye, Obama, vente, vámonos a Washington, olvidémonos el debate y vamos a tratar de abocarnos a dar solución a un problema que está hundiendo a la nación. Y el otro, no, vente al debate, no le saque, mira, gracias así, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Pues se resolvió ya, el bailout lo pagaron, etcétera, etcétera, y se llevó a cabo el debate. Pero vemos nosotros el corazón de la gente. Les importa más su partido que la nación. Y no estamos en esos tiempos de estar favoreciendo uno. Tenemos que ver por el bien de América, no del partido. Y ver quién de los candidatos apoya más la Biblia, quién tiene principios morales más apegados a la Biblia, y no como le dijo una persona a mi hija, ay, pues es que si no voto por el negrito van a decir racista. No, dile a tu amiga ahí en la escuela que no es racismo, sino quién está más apegado a los principios morales de la Biblia. Simplemente. El cristiano no se identifica por el color, sino simplemente quién está a favor del aborto, quién está a favor de que se casen los matrimonios gays, quién está a favor en contra de la guerra. Entonces, mis principios me dicen que yo voy a estar en contra de esos principios, entonces yo no puedo votar con un candidato que trae esa filosofía. Porque estoy cooperando con Satanás, que controla a los gobernantes futuros del mundo. Donde dice en Apocalipsis 16 que todos los gobernantes serán poseídos por demonios. Y el tiempo está delante de nosotros. Nosotros no podemos decirles a ustedes por quién voten los pastores, pero podemos decirles, examinen ustedes y pídanle a Dios, orando, guiados por el Espíritu Santo, quién de los dos, investiguen quién de los dos tiene principios morales basados en la palabra. Por haber obtenido el favor de la gente, estos depredadores predicaban un mensaje falso de paz y prosperidad en lugar de las demandas justas y divinas de Dios. Pablo les dijo claramente en Éfeso, en Hechos 20, cuando yo me vaya, van a entrar a la iglesia lobos, que no perdonarán al rebaño. Estamos, amados santos, en una guerra. No only need is love. Estamos en una guerra, en una pelea, donde Pablo, antes de morir, dice sus últimas palabras, he peleado la buena batalla. ¿Cómo percibió Pablo su vida? Una guerra. Una pelea continua. Pelea en el matrimonio, pelea con los hijos, pelea en el trabajo, con el gobierno. Estamos en un mundo de aflicción, en un mundo de enfermedades, en un mundo de engaño, en un mundo de mentiras, donde tenemos que pelear. Y para pelear necesitamos valor. Y ese valor no lo tenemos inherentemente. Ese valor nos los da el Espíritu Santo. Porque los que esperan en Jehová son nada más los que tendrán nuevas fuerzas. ¿Saben lo que significa esperar en el hebreo? Kafá, estar pegado con goma. Solo los que están así con Dios en la Biblia, los que van a tener la fuerza y la energía para llegar hasta el final. Los demás se van a quedar tirados en el desierto, amargados, decepcionados, desanimados, desilusionados. Yo creí que el cristianismo era esto, y yo creí que era aquello, y yo creí que Dios me iba a bendecir, y se van a quedar tirados. ¿Por qué? Porque nunca entendieron, y vino el diluvio y se los va a llevar a todos. Así será la venida del Hijo de Dios. En cuarto lugar, dice el versículo 5 que estos falsos apóstoles, profetas, predicadores, no estaban edificando la casa de Dios. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. ¿Cuál es nuestra obligación como pastores, como líderes, como tu padre de familia? Construir alrededor de tu casa un muro de protección, porque los que tenemos hijos menores de edad están, dice 1 Corintios 7, bajo nuestra santificación, son santificados, apartados, guardados y protegidos por Dios, mientras mi esposa y yo vivamos en santidad.
De otra manera, dice 1 Corintios 7, serían inmundos. Y por eso hay niños de 5 o 6 años endiablados y endemoniados. Porque el papá abrió la puerta a los demonios en el momento en que introdujo a su casa una revista de pornografía. Mete una película de pornografía a tu casa y estás derribando el muro de protección contra tu esposa y tus hijos. Mete droga a tu casa y estás abriendo el muro de protección de Dios a tu familia. Tienes un hijo mayor de edad, de 18 o 20 años de edad, mijito, te quiero mucho, pero aquí a la casa no metes tu mota ni tu marihuana. Ni quiero que te encuentres ninguna grapa de cocaína, porque agarras tus maletas y te vas. ¿Por qué? Porque la protección de tu mamá y de tus hermanitos está bajo, y yo soy la cabeza de esta casa. Y si quieres vivir aquí en esta casa, te vas a someter a las leyes de esta casa. Pero a mi casa no entra la droga. Y si tú no haces eso, porque, ay, pobrecita mi hijita, si se echa a la calle, ¿qué le va a pasar? Y lo va a atropellar un coche, y va a acabar en la cárcel. Pues que ve y sácalo de la cárcel, ve y sácalo a un centro de drogadicción, pero tú haz lo que Dios te dice antes de que Dios juzgue tu casa. De eso voy a hablar mañana en la noche. La pérdida de la esperanza. En 1 Samuel, cuando se perdió la esperanza por el pecado de los hijos de Eli, Fines y Ofnis, ¿verdad? Que fornicaban en la casa de Israel. Y él fue un papá consentidor y apapachador. No podemos ser así en nuestra casa, porque abrimos el ataque del enemigo a nosotros. Y lo mismo en la iglesia. Los pastores tenemos la iglesia de proteger a las ovejas, de cuidar a las ovejas. Y si no estamos los pastores en la palabra, viviendo en santidad, en comunión con Dios, en una relación adecuada con nuestra esposa, nosotros los líderes estamos abriendo la puerta para que se nos metan zorros, depredadores. Y al ratito la iglesia va dividida y va a haber pinochetazos en la iglesia. ¿Por qué? Porque abrimos las puertas. Estos falsos profetas con sus falsas profecías, miren nomás lo profundo de esto, no estaban protegiendo a la iglesia. La protección que todo rebaño necesita contra el enemigo. El pecado de los líderes espirituales actuales del siglo XXI y de tantos falsos profetas está haciendo hoyos o entradas dentro de la casa de Dios y están permitiendo con sus falsas profecías y con todos sus rollos que están teniendo la entrada del enemigo. Dice el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 10 versículo 8. Eclesiastés 10:8. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Con qué haces un hoyo en tu casa para que se metan las culebras? Metiendo pornografía a tu casa, golpeando a tu esposa, viviendo en adulterio, viviendo en mentiras, viviendo una doble vida. Está tu casa bajo el fuego del enemigo. Dios no tiene nada que ver con tu vida. Pero voy a dar $10,000 a la obra. ¿Puedes dar $10,000? Te puedes ir a la Villa de México de rodillas si quieres también. Haz lo que quieras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Confiar lo que dice Dios en su palabra. Y finalmente, dice esta acusación que en el versículo 6 y 7, que predicaban, en último lugar, visiones que eran adivinanzas, era brujería, no eran profecías. Versículo 6 y versículo 7. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Esta palabra adivinación, apúntenla, es la palabra hebrea kesem, con Q, kesem, que significa brujería o embrujar. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Qué cínicos, ¿verdad? No han visto visión vana y no han hecho adivinación mentirosa, porque dicen, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Estos profetas estaban metidos ya en el ocultismo. ¿Podríamos creer eso? Permítanme explicarles para que lo puedan comprender. El espíritu de Kesem, o el espíritu de brujería, es el espíritu de Jezabel,
desgraciadamente siempre lo atribuimos a las mujeres. El espíritu de Jezabel puede ser un hombre también. Simplemente el espíritu de Jezabel es el espíritu de control, de manipulación, de dominio o autoritarismo sobre los demás. Un pastor no puede, tiene que tener autoridad, pero no puede ser autoritario. Un padre de familia, yo en mi casa soy la autoridad, pero no puedo rebasar la línea y ser autoritario y convertirme en un dictador de mi casa. Porque tengo que tomar en cuenta la opinión de mi esposa, tengo que darles a mis hijos disciplina, pero también amor. El dictador es puro garrote, ¿verdad? Y puro grito y sombrerazo. Como un señor hace mucho tiempo que me dijo a la esposa, ay hermano, hable con nuestro esposo con mi esposo porque no sabe cómo nos trata a los hijos. Viene a la iglesia y es diácono de la iglesia, me dice. Digo, no de la mía, ¿verdad? No, hermano, de otra iglesia, pero ya nos queremos venir a su iglesia y pues hablé con don Pancho, ¿verdad? Le dije, don Pancho, pues ¿qué le pasa, verdad? Que pues así me hizo mi jefe, así era mi abuelo, y así era mi bisabuelo. El del puro norte. Y le dije, pues usted tiene que cambiar, pues. Usted no se puede quedar así. Si su abuelo fue así, su padre fue así, ¡cambie! Para eso vino Cristo a nuestra vida, a transformarnos, a cambiar nuestro derrotero, nuestra forma de ser. Y para ello necesitamos a nuestros hijos y a nuestra esposa. Mi amor, yo cada mes estamos, mi esposo y yo tenemos la costumbre, ¿verdad?, de irnos a tomar un café y platicar. Oye, y le digo, dime en qué he sido inconsistente, dímelo, por favor. ¿En qué has visto que he sido inconsistente con los hijos? ¿A quién no he abrazado lo suficiente contigo? ¿Cómo te he tratado? ¿Cómo me has visto? ¿Qué hay en mi vida? Dime mis defectos. Quiero cambiar, no me quiero quedar como era hace un mes. Porque los que esperan en Jehová, ¿verdad?, van de gloria en gloria en gloria. El camino de los justos es como la aurora que va en aumento. Entonces, si el año pasado eras así, ya no seas así. Y si la semana pasada eras así, ya no seas así. No nos imaginamos las alturas inimaginables a las que el Espíritu Santo nos puede llevar. Si cooperamos, somos humildes y aceptamos la corrección. Estos predicadores habían caído en el control, comenzaban a controlar a la gente a través de amenazas. Si no me haces esta ofrenda, no hay bendiciones para tu vida. ¿Qué es eso? Control. Si no haces este pacto con Dios, las maldiciones no saldrán de tu casa. Mándame, el otro día me llegó un sobre a mi casa. Mándenos de 10, de a 20, de a 30, 40, 50 dólares y nuestro ministerio va a orar para que las maldiciones salgan de su casa. O sea que me estaban diciendo que si no les mandaba, las maldiciones se me quedaban. ¿Qué me vieron cara de burro o qué? Pero sin embargo, ¿a cuánta gente, cuántos ingenuos, cuántas ovejas hay en todas nuestras iglesias que se la creen? Por eso las sectas, ¿verdad? Para de sufrir, está lleno de gente babosa. Eso se llama brujería. Cualquier persona que tenga un espíritu de control sobre los demás está poseído por un espíritu de brujería. ¿Y puede un cristiano tener espíritus? Vuelvo a repetir, no nos pueden pertenecer. La palabra en el griego es endemoniado, damosimai. No estamos diciendo que está poseído, porque no nos pueden poseer los demonios, pero nos pueden controlar y meterte a su mente, a tu hígado, a tu corazón, a tu estómago, a tus cuerdas vocales, a tus ojos. Pueden controlar la vida de una persona que es cristiana. Y ¿sabe una cosa? Yo nunca le daría liberación a una persona que no fuera cristiana, porque se le saldrían y se le meterían 7 peor. La liberación es el pan de los hijos. Es una forma, no es la panacea, es una forma de una persona quebrantada poder ser librada del espíritu de brujería y de ocultismo. Un ejemplo para terminar, la iglesia de Gálatas. Gálatas 5:1 le escribe Pablo, ¿quién los fascinó? Y esa palabra fascinar en el griego es embrujar. La iglesia de Gálatas, de Galacia, era una iglesia embrujada. Había espíritus malignos en la iglesia tratando de llevarlos a la ley otra vez. Olvidarse de la gracia y agregarle Cristo más las obras, más el bautismo, más la circuncisión, más la filosofía, más la psicología, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice que es Cristo y nada más. No hay otra cosa que necesitemos.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, síguenos mostrando tu verdad. Abre nuestro corazón y nuestro espíritu para que sea tu espíritu el que sea nuestro maestro siempre a través de las sagradas escrituras. Bendito sea, Señor, porque no necesitamos nada más que la palabra de Dios. Es suficiente para que seamos instruidos y corregidos. Gracias, Padre Santo, porque justas son todas las razones de tu boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcido. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han encontrado la sabiduría. Tu lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera nuestro camino. Enséñanos a amarla sobre todas las cosas, Señor, a defenderla con pasión, a ser celosos de ella y a contender ardientemente por la fe, para que en el día de Jesucristo no tengamos nada de qué avergonzarnos. En el nombre de Jesús. Comprometidos con la verdad, 2008, con el doctor Armando Aldúzar y el pastor Chuy Olivares, en directo desde Casa de Oración Mundo de Fe, en Colton, California, Estados Unidos.